Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan todos los jueves en este horario de 8 a 9 de la mañana a través de Radio La Voz de Colomba, su programa Diálogos Ciudadanos. Efectivamente, es un verdadero gusto volvernos a encontrar esta mañana, ya de 1 de febrero. Como nada, se recuerdan ustedes, hemos venido construyendo la historia en los últimos, bueno, desde mayo del año pasado, y pues ahora ya, en el nuevo año, pues ya nos hemos encontrado con la coyuntura política de este país, pero en realidad, pues hoy un poco la idea del programa, sin dejar de tener en cuenta todo lo que pasa, que sigue pasando, ya ven ustedes en la toma de posesión del nuevo gobierno, las primeras acciones que han tomado, pero también el tema de lo que ocurre en el Congreso, que ahora pues, también es más noticia el Congreso, las reuniones que han tenido tanto los jefes de bloque como las sesiones plenarias, y pues ya vemos cómo evoluciona, cómo pues no se puede partir de cero. Hay una historia ahí de legislaturas anteriores, temas pendientes. Ahora mismo el tema más interesante, que hoy no vamos a hablar de eso porque ciertamente vamos a platicar con una compañera que ha dado su vida por el tema de la niñez y la adolescencia, pero el tema que está en el Congreso ahora muy vigente es el de las clases pasivas, el de los jubilados. Hay un debate interesante, hay un acuerdo, entiendo yo, entre todos los diputados de todas las bancadas en relación a que es importante mejorar la pensión que reciben los jubilados del Estado, pero también los más sensatos, que son la mayoría, se da cuenta de que no hay de dónde echar mano para este tipo de nuevas prestaciones. Sí hay de dónde. O sea, si le bajan a la corrupción, si le bajan a la evasión, si le bajan a los privilegios que tienen ciertos funcionarios, yo creo que un bolsoncito podría sacarse para poder cumplir, si no con el 100% del requerimiento que la ley propone, pues por lo menos se pueda atender. Pero bueno, eso es un poco, amigas y amigos, lo que pasa. Probablemente muchas personas que nos escuchan hoy a través de Radio La Voz de Colomba son jubiladas y son jubilados, personas que han trabajado para el Estado toda su vida y pues cuando ya cumplen un tiempo deciden salir del trabajo y dedicarse a vivir, porque realmente cuando uno trabaja, y aquí tenemos un buen ejemplo de alguien como Mireya, por ejemplo, con la que vamos a platicar hoy, que pues cuando uno trabaja se entrega 24/7, 366 días, y entonces cuando se jubila, pues a lo mejor empiezan algunas personas a tener respiros y a tener otras posibilidades y a lo mejor hasta de encontrarse con su propia vida. Pero bueno, ese es un poco el preámbulo nada más, no le demos nuevas vueltas al asunto. Hemos anunciado a través de las redes sociales, tanto de Ciprevica como de la radio, que esta mañana tenemos a una compañera, una mujer que, como digo, y es poco decirlo, ha dedicado su vida al trabajo y a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia, conocida seguramente allá en la costa sur, porque yo recuerdo que terminé de conocerla trabajando sobre todo en Mazatenango, en Coatepeque y en Malacatán, pero pues también Pami ha trabajado en todo el país, donde ella estuvo también trabajando por muchos años. Además, no solo para PAMI, ella ha trabajado para otras organizaciones tanto nacionales como internacionales. Y un poco la idea hoy es, en la primera parte, platicar con Mireya sobre cómo está. Es importante saber cómo está, luego que sepamos un poco sobre, pues, qué ha hecho, ¿verdad? ¿Cuál es su trayectoria? Tengo por ahí un par de preguntas muy puntuales en relación a eso. Y pues en la segunda parte, hablar un poco del tema del que ella es experta, ¿verdad? Que es un tema de la situación de la niñez. Y además con ella podemos hablar Mireya, 40, 50 años de trabajo para ver cómo se ha avanzado en materia de defensa y de respeto a los derechos de la niñez. Pero bueno, sin más preámbulo, sí, Mireya, buenos días, bienvenida. Qué gusto saludarte, tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a Cipredica, a Radio Colomba por este espacio para compartir y seguir compartiendo, porque ha sido todo un reto de una vida, tanto tuya como mía. Nos hemos encontrado en muchos momentos en esta lucha por los derechos de la niñez y agradezco poder estar aquí con ustedes y con la audiencia de Radio Colomba. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mire, y un poco lo que es importante, como decía, te han de conocer el trabajo que has hecho, personas que nos escuchan, seguramente que sí, pero también habrá personas que no necesariamente o que te conocen en esta fase más pública
en la que has hecho trabajo de movilización e incidencia por los derechos de la niñez y la adolescencia. Pero brevemente, mire, ¿quién es Mireya Saade y qué onda con vos? Bueno, quiero compartirles que cuando yo inicié mi formación como psicóloga, la verdad es que no se me había atravesado nunca por la cabeza que iba a trabajar por la niñez, por los derechos de la niñez, sí, a lo mejor por la niñez haciendo trabajo como psicóloga, pero no desde esta arista, desde esta perspectiva. Eh, Fue hace 30 años cuando un colega, y algunos de los que nos escuchan podrán haberlo conocido, el doctor Guillermo Monroy, me invitó a participar en la primera iniciativa que yo participé por los derechos de la niñez. Guatemala recién acababa de aprobar la convención y se había comprometido, entre otro montón de cosas, a socializar qué era la convención. Era una de los compromisos de Estado a los que PAMI, que fue la organización en donde trabajaba Guillermo y a donde me invitó a participar, empezamos a trabajar una gran campaña a nivel nacional por los derechos de la niñez y la adolescencia. Y entonces yo empecé trabajando ahí en esa campaña en Sololá y Quiché. Fueron los dos primeros departamentos donde estuve. eh, pues socializando, formando, capacitando a la gente, a las autoridades sobre lo que significaba ese compromiso de Estado, ¿verdad? De haber aprobado la convención. Luego de eso, como para terminar con lo que es el tema de la campaña, Guillermo renuncia y me proponen a mí para quedarme como coordinadora nacional, que era el puesto de Guillermo. Y desde ahí acompaño a otros colegas que tenían en otras regiones del país. Y yo creo que de las cosas que más agradezco a esa campaña es haber conocido toda Guatemala, ¿verdad? Porque la campaña fue a nivel nacional y como ya me conoces el estilo, que yo no soy directora de escritorio, y me puse a caminar con los colegas, ¿verdad? Acompañarlos. De hecho, estuve ahí por Santa Rosa, ¿verdad? Fue uno de los departamentos donde estuve con un colega psicólogo que era el coordinador técnico, digamos, de esa región. Y fue algo muy bonito, muy interesante de poder ponerle a la gente en su conocimiento ese compromiso de Estado, ¿verdad? Eh, un poco apoyada, digamos, por la Procuraduría de Derechos Humanos. Quiero contarle a las personas que nos escuchan que en ese tiempo también se iniciaba una Defensoría de la Niñez que fue creada por la, por la ley Pina, ¿verdad? Entonces, la Defensoría de la Niñez hizo algunas alianzas de trabajo que permitieron hacer muchas cosas, entre ellas los comités pro convención. Entonces, nosotros acompañábamos esos comités pro convención en todo el país para seguir difundiendo la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, como que ese fue mi inicio, ¿verdad? En PAMI y en el tema de los derechos de la niñez. Buenísimo, mire, te adelantaste ya una pregunta que te iba a hacer más adelante, que era el tema desde hace cuándo, hace 30 años, pero yo quisiera pedirte que nos contes un poco cómo era tu vida antes, porque ya ahora nos has contado y seguramente vamos a poder profundizar de lo que implicó esta campaña, el trabajo ya en PAMI que te hizo recorrer el país, pero sobre todo comprender en carne propia, ¿verdad? Que entrando por tus ojos y por tus propios sentidos la realidad de la niñez y la adolescencia en Guatemala. Pero un poco lo que nos puede interesar y a la gente que nos escucha hoy, que a lo mejor dirán, bueno, y eso de la niñez y la adolescencia, pues yo tengo mis hijos, reclamamos que las escuelas no operan, que el sistema de salud tampoco, pero ¿cómo era Mireya antes, cuando tu infancia, tu familia, estudiando en el colegio y luego la carrera que mencionaste de psicología? ¿Cómo era Mireya antes de que entrara en este mundo de la niñez y la adolescencia? Pues yo te diría que
como la mayoría de niños y niñas de Guatemala. Tuve la suerte de tener un papá y una mamá. Digo que tuve la suerte no solo de tenerlos físicamente, sino de contar con ellos, ¿verdad? Em, no solo contar con ellos en muchos momentos de la vida, sino que también que nos impulsaran, especialmente somos cuatro hermanos, o éramos cuatro hermanos porque falleció mi hermana menor hace unos 5 o 6 años, pero fuimos cuatro hijos, ¿verdad? Fuimos cuatro hijos, yo fui la mayor, y fue interesante cómo, porque hablar de ciertas cosas hoy no tienen mucho impacto, diría yo, pero fue interesante cómo, por ejemplo, mi papá fue alguien que nos impulsó a las tres mujeres a estudiar, algo que no es usual, ¿verdad? Entonces, mi papá no solo nos impulsó, sino nos pagó nuestros estudios, lo que él consideraba que era lo mejor, ¿verdad? En ese momento, para él y para mi mamá, lo mejor fue el colegio belga. Yo me formé en el colegio belga, ¿verdad? Digamos, lo principal de mi formación en los básicos y en el diversificado, porque mi primera época de niña la viví en Chiquimula, ¿verdad? Y luego ya mi papá se trasladó a vivir a la capital y nos, y nos empezamos ahí a formar nosotras tres, las mujeres, en el colegio belga y mi hermano en el Liceo Guatemala. Para mis papás era la mejor formación que ellos podían darnos. Y, y algo que yo coincido con ellos es que no solo que nos dieron una buena formación académica, sino una buena formación humana. Yo, pues vos conoces a las hermanas del colegio belga y ellas, después de la familia, fueron las personas que fortalecieron en mis hermanas y en mí es la opción por los más pobres, ¿verdad? Esa opción de la teología de la liberación que las hermanas lo hicieron práctica en la formación que dieron de sus estudiantes. Eh, de hecho, mi hermana Betty, que me sigue a mí, fue presidenta de Operación Uspantán, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Pues por ahí fue, digamos, desarrollándose mi niñez, mi adolescencia en el colegio belga. Y claro que mi opción entonces fue entrarle a una carrera universitaria de ciencias sociales, ¿verdad? Entonces opté por la psicología. Era una carrera de la que se sabía poco cuando yo inicié. Me da tanta risa poder decir estas cosas porque son cosas que son tan naturales ahora, pero cuando yo entré a estudiar en 1973 en la universidad, estudiar psicología era una carrera que no mucho, ¿verdad? De hecho, mi papá me preguntó, mija, ¿vas a poder vivir de eso, verdad? Entonces, yo le dije, papá, es médico y que no me puede predicar cosas con su palabra que no me ha predicado con su ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues mi papá era un médico de calle, ¿verdad? Mi papá no solo tenía una plaza en un hospital, sino que además era un médico que si lo llamaban a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana iba a ver a un paciente a su casa. Entonces, yo pienso que esas cosas uno las ve, las introyecta en la vida y las hace propias, ¿verdad? Y por su lado, mi madre también. Mi madre fue una persona muy religiosa, pero con un espíritu religioso muy vivencial, ¿verdad? Ella fue cursillista y desde cursillos de cristiandad, ella impulsó con su grupo mucho trabajo, por ejemplo, con las niñas de un hogar en donde las personas son discapacitadas, ahí en la 13 calle y Avenida Elena. Todo el tiempo estuvieron atendiendo a las niñas, acompañándolas en su formación y como esa obra, en otras obras
con sus compañeras con quien compartían esa misión por los más pobres y los más necesitados, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, mis dos hermanas son maestras, ¿verdad? Entonces, de hecho, mi hermana Betty, que vive en El Salvador, ella es una persona que tiene un hijo sordo y que ella aprendió lenguaje de señas. Y ella ha sido una traductora magnífica y una maestra que le facilita la educación a muchos niños que tienen o sordera u otras limitaciones de aprendizaje, ¿verdad? Mi hermana María era maestra de preprimaria, ¿verdad? Y así. Mi hermano es un poco diferente a nosotras en cuanto a profesión, pero es una persona muy solidaria, ¿verdad? En muchas cosas, en donde de alguna manera le hemos pedido apoyo. De hecho, por ejemplo, él es una de las personas que sostiene becas en el Liceo de Guatemala, a niños que no pueden, y apoya algunas becas allá en niños de Panajachel. Entonces, un poco esa es mi familia, esa es mi infancia, mi adolescencia, ¿verdad? Que yo digo que es coherente con la opción que yo tuve, ¿verdad? Y que sigo teniendo, porque me decías qué sentís de estar ahora, no te quedas en la casa, ¿no? Yo digo que la opción por los niños y por los más pobres no es algo que se cambia o que se quita con un estado de jubilación que es formal, pero no real, ¿verdad? Muchísimo, mire, qué interesante escucharte porque, bueno, hay cosas en las que coincidimos, lo que mencionaste del colegio. Me hiciste recordar hace algunos programas atrás, hemos platicado con jóvenes, fueron dos chicas, me recuerdo muy bien, eh, bueno, una de ellas, bueno, las dos de Ataverapaz, y hablábamos un poco de qué país sueñan ellas, y justamente un poco lo que planteaste, ¿verdad? Que es el tema de las oportunidades. Y dos cosas que me llamaron mucho la atención de lo que acabas de mencionar, probablemente fuiste de las primeras psicólogas en Guatemala, porque todavía, ahora, todavía sigue habiendo gente que, bueno, que primero ni va a estudiar eso, y segundo, ni siquiera creen que haya que ir a terapia. Pero me estás hablando de 1973, Mireya, cuando inclusive probablemente no solo de las primeras psicólogas, sino probablemente de la primera generación de mujeres que fueron a la universidad. Esto es muy Es correcto. importante, queridas amigas y amigos, porque todavía 30, 40, 50 años después, en pleno 2024, en Guatemala todavía se cuestiona que niñas vayan a preprimaria, vayan a primaria, y si muy bien les fue, fueron a primaria, ¿verdad? Mire, pero ya el básico y el diversificado lo tienen vedado. No sé qué pensás Menos la de esto. universidad, Ah, menos la universidad. por supuesto. Ni Y, para y, hombres y menos para mujeres. Exacto, y que no es solo un tema de condición económica, que también lo es porque lo implica. Es increíble que la condición social y económica que tengas te permite. Ayer se discutía en el Congreso de que si hubieran buenos servicios públicos, ¿verdad? Buenas escuelas, buenos hospitales, a los jubilados les alcanzaría mejor su dinero, porque no tendrían que estar gastando en su propia salud, en la salud de sus hijos, de sus nietos, o tener que pagar un establecimiento privado de educación para que puedan estudiar sus familiares, y entonces podrían utilizar mejor los fondos que reciben, que son escasos, pero que podrían utilizarlos mejor si el Estado sirviera de mejor manera. Pero bueno, debate interesante, mire, estamos hoy, amigas y amigos, en Radio La Voz de Colomba, dialogando probablemente con una de las primeras mujeres que tuvo acceso a la universidad, y todavía hoy muchas no lo tienen, a pesar de lo que ha avanzado en la sociedad, la tecnología y el mundo, ¿verdad? Etcétera. Pero también interesante porque conocíamos a la Mire, que aparte de todo está movilizada en temas de niñez, pero también como psicóloga, pudo haber sido un disparate de haber decidido en esa época. Y sobre todo, además me haces pensar porque fui profesor del belga, ya obviamente no en tu tiempo, pero muchas de mis alumnas en esa época, principios del año 2000, y en otros colegios privados también religiosos, sobre todo de mujeres,
pues su paso por el colegio era para irse a la universidad. Y muchas, a pesar de lo que decís, de que optan por carreras sociales, muchas otras también optan por carreras científicas, ¿verdad? Tengo exalumnas, ingenieras, químicas, biólogas, médicas, muchísimas, y bueno, formadas como maestras. Vos, como que por lo que dijiste, tus hermanas maestras, vos bachiller seguramente, y luego decidís una carrera Yes. social, pero tiene también que ver con algo que para el caso de Colomba y para toda la región de la costa sur y occidente del país puede ser importante porque la educación pública ha perdido la posibilidad de generar proyectos de vida para las estudiantes, pues, y entonces, ¿qué va a estudiar o qué orientación tiene una alumna que está estudiando un magisterio, un secretariado, un perito contador para seguir sus carreras en la vía social, por ejemplo, o el comprometidas con voluntariados? Eso no lo promueve el sistema educativo nacional. Y mencionaste el caso del proyecto Uspantán, que fue una experiencia impresionante, el aporte del colegio belga y las monjas de la Sagrada Familia hacia la lucha social en Guatemala, ¿verdad? Que las fue involucrando. Pero bueno, Un proyecto interesante, muy Miri. castigado, ¿verdad, Edgar? Por supuesto, después de ahí, inclusive, lo recordamos muy bien, que al punto de que muchas estudiantes, aparte que se involucraron en la lucha social en esa época, recuerdo muy bien que pasó con estudiantes del Belga, del Montemaría, por ejemplo, hablando de mujeres, después vivieron la represión, por ejemplo, ¿verdad? Correcto. Porque además muchas también decidieron, mire, vos decidiste quedarte con tu familia y hacer trabajo fuerte, sobre todo en temas de formación y de disidencia, pero otras, yo conocí varias que decidieron irse a la montaña, a vivir con la gente pobre, a luchar con ellos y ellas desde las montañas. Pero bueno, eso fue, es parte de la historia. Ahora estábamos platicando con Gloria, la compañera de radio La Voz de Colomba, cómo se han constituido comunidades históricamente allá en Colomba, como la comunidad Las Mercedes, por ejemplo, que fue una en la época del presidente Lucas García, o sea, los ochentas, ¿verdad? Principios de los ochentas, y como históricamente también nos vamos formando, no somos lo que queremos ser, somos producto de una familia, de una comunidad, de una época histórica. Hoy, muchas de las cosas que hablamos, mire, con la tecnología, con las juventudes, pensando en otras cosas, pero también con problemas que se han agudizado, como el tema del calentamiento global. Y quiero adelantarme a hacerte una pregunta muy concreta porque vamos a hablar con vos, pero ahorita que hablé del tema de los problemas sociales modernos, digamos, estaba platicando con Carlos Aldana, conocido de muchas y muchos de nosotros, esta semana. Él me decía que el tema del calentamiento global y el cambio climático, que es un tema que el otro día alguien le cuestionaba a Arévalo, ¿cómo se le ocurre en su discurso de toma de posición hablar de esas cosas, de cosas más importantes? Decía la gente que lo criticó. Pero mire, fíjate que Carlos me decía algo que creo que será interesante discutirlo con vos. Él decía que de las poblaciones más afectadas hay países. Guatemala será uno de ellos. Hay otros peores como Perú, escuchaba yo hace unos días, pero de las poblaciones más afectadas por el calentamiento global y estas cosas del cambio climático son la niñez y la adolescencia. ¿Qué pensás de esa afirmación? Pues mira, como en todo, la niñez y la adolescencia es la que, como decimos aquí en Guatemala, paga los elotes que nos comimos, ¿verdad? Em, de las cosas más interesantes que yo viví en PAMI, y me voy a saltar a PAMI para hablarte de esto, es vivir Ágata, Stan, eh, sin haber nunca tenido que actuar en momentos de emergencia y crisis. Yo viví el terremoto, me quedé soterrada para el terremoto. A mí me fueron a sacar bajo un metro de adobes, ¿verdad? Pero es lo único que viví como víctima, digamos, de esta situación en un territorio como lo es Guatemala, donde se conjuntan tres placas tectónicas y donde no, seguramente todos los amigos y amigas que viven allá en la costa no me dejarán mentir que por lo menos todo este tiempo ha sido una vaca. Todo el tiempo han habido cualquier cantidad de temblores, pero porque vivimos en una región
temblorera, ¿verdad? Lo mismo que El Salvador, por eso le llaman el Valle de las Hamacas, por ejemplo. Entonces, los temblores son uno de los riesgos, pero hay otros riesgos como son las inundaciones, los deslaves, los derrumbes, producto de las lluvias y todo esto producto del cambio climático. Estos fríos que estamos viviendo, ¿quiénes son los más afectados? Los niños y las niñas, las personas de la tercera edad. Con los derrumbes, ¿quiénes son los que pierden la mayoría de sus propiedades, su ropa, sus cuadernos? Son los niños y las niñas. Eso lo tengo tan presente en Stan y en Ágata, que la oficina nuestra allá en Ciudad Nueva se convirtió en una bodega en donde recuperamos cualquier cantidad de alimentos, agua, ropa para llevar, donde movilizamos a la gente de la Escuela de Psicología para hacer atención en salud mental, ¿verdad? Atención primaria en salud mental para atender a los chicos y chicas en Sololá, que fue de los departamentos más afectados y asolados por el Ágata y por el Estado principalmente. Entonces, yo pienso que es lo que dice Carlos, es totalmente verídico, ¿verdad? Los niños y las niñas son los más afectados en todas estas situaciones, porque son más débiles. De hecho, uno oye, hubo un derrumbe en tal barranco, siempre hay niños ahí, son los que tienen menos chance de salir y de sobrevivir, ¿verdad? Entonces creo que me voy a animar a hacer una afirmación más poderosa. Yo digo poderosa porque yo creo en el protagonismo de los chicos y las chicas. Es el tema que más les interesa. En los grupos donde hemos trabajado les decimos, bueno chicos, aquí hay un recurso para que ustedes planifiquen su plan de trabajo de este semestre, de este año. ¿Qué quieren trabajar? Medio ambiente. Medio ambiente, hay que trabajar medio ambiente. Ellos trabajan medio ambiente eh, y lo hacen con toda la propiedad, ¿verdad? Entonces, creo yo que es un tema que les afecta, pero que les interesa por sobremanera, justamente porque les afecta, ¿verdad? Les interesa porque les afecta. Interesante, mire, porque es la conciencia ambiental que algunas generaciones no hemos tenido. Y en esa creo que las nuestras son muy responsables. Y no hablo solo de individuos o de sociedades subdesarrolladas como la de Guatemala o la de América Latina, sino que también las grandes industrias o los grandes países del mundo, ¿verdad? Que son responsables también de todo el desmadre que le hemos provocado a la tierra y que nos pasa dura. Bueno, amigas y amigos, es un verdadero gusto. Solo déjame contarte algo, porque yo sé que vas a hacer o un quiebre ahorita, pero Justo. solo quiero contarte algo que tiene que ver con medio ambiente y con jóvenes, ¿verdad? Yo di clases en un colegio que se llama Colegio Manantial y que vos conoces a sus dueñas, ¿verdad? Mis amigas Silva Braham, que tuvieron la locura de darme la clase de seminario y me dejaron hacer lo que me dio la gana. Y yo hice todo lo posible porque los chicos tuvieran una inmersión en la realidad. Y de las cosas que hicimos con una de las promociones es hablar de contaminación. E hicimos una, una bajada al barranco que está atrás. ¿Te acuerdas dónde está Pami, verdad? Atrás de la 11 Avenida, entre Ciudad Nueva y el hipódromo. Es impresionante la basura que hay en ese barranco. Hay aguas servidas que caen de las casas de ambos lados. Miren, es tan asqueroso que a mí se me fue el tenis. Se rompió la suela del tenis, se pudrió la suela del tenis y se me infectó un dedo. Imagínense el nivel de contaminación que hay. Producto de este proceso, una política pública que se le entregó al alcalde auxiliar, pero como siempre,
no hacen nada, la voz de los niños no les interesa, pero es importante porque a ellos les interesó muchísimo esa experiencia, ¿verdad? No solo la experiencia de ver la podredumbre, sino la experiencia de incidencia política ante la autoridad que en ese momento era el alcalde auxiliar de Zona 2. Que dicho sea de paso, sigue siendo la misma generación de la gente unionista, que en esa época seguramente era ya gente de Garzú y que ahora es de Quiñones. Y bueno, estamos hablando de lo que pasa en la ciudad, pero Colombia también, seguramente la costa sur, tiene sus propias dinámicas y sus propias complicaciones en esta materia. Bueno, amigas y amigas, qué gusto saludarles esta mañana en Radio La Voz de Colombia. Es un programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana conversando con nuestra amiga Mireya Saade. Ya ustedes han escuchado la primera parte de nuestro programa de esta mañana. Y ahora pues vamos a la pausa del medio tiempo en Radio La Voz de Colombia y regresamos. No deje de escucharlos. Ya volvemos. Vamos, compañeras y compañeros, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colombia a través de su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana estamos conversando con nuestra compañera y amiga Mireya Saade. Hemos conversado con ella en la primera parte y ahora en la segunda parte, decía yo, fue importante conocer quién es Mireya, lo que era antes de involucrarse en lo que ha dedicado buena parte de su vida, pero ahora es importante que podamos platicar, Mireya, sobre básicamente mucho de tu trabajo estuvo alrededor de una organización que es PAMI, un programa de atención, movilización e incidencia por los derechos de la niñez, pero también repito y digo, has estado apoyando también y aportando en movimientos nacionales, organizaciones nacionales, pero también internacionales, particularmente UNICEF, por ejemplo, donde has aportado muchísimo en la construcción de propuestas para trabajar con niñez y adolescencia de Guatemala. Pero también es cierto, y lo recordábamos hace un momento, que ahora se cumplen 30 años PAMI, y hablabas de cómo la aprobación de la convención también dio origen al movimiento nacional de niñez y adolescencia. Entonces, mire, así, contanos el resumen en qué qué ha pasado, qué se ha hecho y en qué se ha avanzado en materia de derechos de la niñez y la adolescencia desde la convención. Bueno, rápidamente les comparto, PAMI ha hecho un trabajo desde hace 30 años de que empezó a trabajar en materia de derechos de la niñez, porque PAMI antes trabajaba en la parte de la costa, en salud materno-infantil, en algunas comunidades. Entonces, cosas fundamentales que yo creo que PAMI ha hecho en este tiempo es, primero, socializar sobre la convención, que la gente conozca que existe un instrumento internacional que nos obliga a todos y a todas a cumplir los derechos de la niñez, eh, y, y, que, y que nos hace cogarantes de ese respeto de los derechos de los niños y niñas. También, a partir de este trabajo por la convención, el impulso de una ley nacional, que fue parte de los compromisos de Estado, y fue toda una lucha, ¿verdad? 13 años de luchar porque existiera una ley Pina, ¿verdad? Ese fue otra tarea fuerte, y luego la socialización de la ley Pina. Y fuimos entrando a trabajar en determinados temas y fenómenos que afectan a la niñez. Uno de ellos, el tema de la niñez trabajadora, que principalmente lo hicimos en el Centro de Desarrollo Integral Semilla, en el proyecto Semilla, ¿verdad? Trabajamos con niños y niñas trabajadores, dándoles educación primaria a través de un modelo alternativo de educación, a través de el aval de la Dirección General de Educación Extraescolar. Para seguir en la línea de la educación, nos metimos a trabajar en la primera infancia también, en el área de Sololá, en municipios de Sololá, y una experiencia muy interesante en la Boca Costa de Santa Catarina y Ixtahuacán, en área rural, en donde PAMI en estos 30 años no había incursionado, ¿verdad? Y darnos cuenta cómo si los municipios, los niños están abandonados, en las áreas rurales están más abandonados y las familias más abandonadas, y cómo el COVID terminó de dar el jaque mate a muchas familias, ¿verdad? Eh,
trabajamos muchísimo en el tema de violencias a través de proyectos que hicimos. De hecho, con vos trabajamos uno de los proyectos que tienen que ver con la prevención de la violencia sexual a los niños y a las niñas. Con Pronice trabajamos, otra organización hermana, el tema de explotación sexual comercial, la prevención de la explotación sexual comercial. Trabajamos mucho en la costa y trabajamos en la parte de barrios morales y toda esa región, ¿verdad? Además de Sololá, por ser un lugar turístico y donde algunos estudios nos referían que era importante eh, entrarle a, ¿cómo se llama? Al tema, ¿verdad? Eh, Entonces, hemos trabajado en temas de protección conjuntamente con la Procuraduría de Derechos Humanos, eh, el tema de juntas municipales de protección, donde la gente, digamos, local eh, se aglutina para trabajar por los derechos de los niños y las niñas, con el aval de las auxiliaturas departamentales de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ha sido un camino largo. Ahora estamos entrándole, digo estamos porque ya salí de PAMI, pero sigo diciendo estamos, entrándole al tema de la migración, un tema bastante fuerte que está golpeando como consecuencia de otras exclusiones a los niños y a las niñas, no solo de Guatemala, sino de Honduras, con quien trabajamos un proyecto binacional, los chicos y las chicas de El Salvador, de Nicaragua, que migran hacia Costa Rica. eh, y así la migración de manera irregular en el sentido de que los niños y las niñas no gozan de las garantías ni en su país de origen, ni en su país de tránsito, ni en el país de destino, ¿verdad? Así que así hemos estado eh, trabajando en todos estos 30 años, ¿verdad? Y haciendo un ejercicio de políticas públicas. eh, que es una propuesta de gobernanza a favor de los derechos de los niños y las niñas, un ejercicio de diálogo político con las autoridades locales para que diagnostiquen la situación local, planifiquen y hagan un presupuesto que los lleve a atender a la niñez. Por ahí ha sido como una síntesis estos 30 años, Edgar. Mire, vamos a hacer un puente solo para abrir un paréntesis ahora por esto que mencionabas y luego volvemos a hablar del tema de las políticas públicas municipales, sobre todo, porque creo que en eso tienen ustedes experiencia y probablemente tienen ya datos de municipios donde se ha logrado mejorar la situación, la condición de la niñez y la adolescencia. Pero quiero abrir el paréntesis porque se me ocurre ahora una pregunta y es pregunta de examen, mire. Si hoy te preguntaran cuáles son los tres principales problemas que más afectan a la niñez y a la adolescencia hoy en Guatemala, ¿qué nos dirías? Mira, como uno no puede como clasificar, porque eso de alguna manera sería clasificar cuáles son los derechos más importantes y por lo tanto más vulnerados, pero hagamos el ejercicio. Yo sigo insistiendo en que la falta de una educación eh, es una principal violación a los derechos de la niñez que afecta considerablemente sus vidas, porque les niega otros derechos, ¿verdad? La falta de educación les niega el derecho de seguir avanzando en su formación, les niega el derecho a un trabajo digno, ¿verdad? Les niega el derecho incluso a tener algunos elementos para su protección. Eh, Les niega a los chicos y las chicas poder migrar como han hecho, por ejemplo, Marco Santil. Marco Santil, para ser Marco Santil, tuvo que salir de Guatemala, ¿verdad? E incluso gente acomodada que ahora
pues representa cosas importantes para Guatemala. eh, no lo hubiera podido hacer aquí, ¿verdad? Entonces, la educación no solo no es, sino no es de calidad, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que afecta muchísimo a la niñez y a la adolescencia. El otro tema que yo considero que es fundamental es la nutrición. Nutrición vinculado íntimamente con el tema de la salud. En la desnutrición aguda, porque no tenemos información de la crónica, estaremos esperando la última encuesta que hagan en algún momento en salud. Ojalá que este gobierno, y si alguien nos escucha, eh, tome nota de que es importante hacer una nueva medición en una encuesta de salud materno-infantil, pero la desnutrición aguda se ha incrementado considerablemente, disparada a partir de la pandemia, porque la pandemia dejó un empobrecimiento mayor, ¿verdad? A la población guatemalteca y como siempre y decíamos al inicio, los niños y las niñas son los que más la sufren. Y yo diría que esa es una de las cosas que más afectan a los niños. Y la última, yo hablaría de las violencias, ¿verdad? En sus diferentes manifestaciones, física, el bullying, por ejemplo. De hecho, te compartí hace un momento un reglamento y una de las cosas que los 102 docentes a quienes consultamos decían, es importante tener un reglamento, un manual en todos los establecimientos públicos y privados que normen acerca de el acoso escolar, ¿verdad? Lo ven como una necesidad en las escuelas y que es una manifestación de violencia entre pares, ¿verdad? Y no digamos todo el tema de la violencia sexual a través del abuso, del acoso, de la trata, de la explotación sexual comercial. Yo diría que todas esas violencias son de las cosas que más dañan a los niños y a las niñas y que en muchos casos generan otro tipo de fenómenos fuertes también, por ejemplo, el embarazo de las niñas y las adolescentes, ¿verdad? Que también se ha disparado tremendamente. Eh, y como siempre, culpabilizando a la víctima, ¿verdad? Culpando a la niña y al adolescente, pero nunca al agresor, que generalmente es un varón. Si hay un embarazo, es que el agresor sexual fue un varón, ¿verdad? Entonces, esas tres cosas diría yo que son los que más afectan. Hay otras un montón de cosas, pero lo que más daña, digo yo, son esas tres cosas. No sé si vos compartís o vos pensás que hubiera algo más sobre lo que pudiéramos reflexionar. Mire, yo estoy de acuerdo con vos. Quería escucharte porque quería confirmar un poco lo que empíricamente uno observa y va construyendo, pero también se me ocurrió la pregunta cuando hablaste de la migración. Por eso también yo agregaría como un cuarto que es consecuencia de todas las anteriores, ¿verdad? No es Correcto. causa, sino que es consecuencia, que es el tema de la migración de niñas y niños, que muchas veces yo he visto, por ejemplo, no son guatemaltecos los que veo yo bajando la Vía Lobos, para la gente de la costa de Colombia, que van cuando ya salen de la ciudad de Guatemala y van para Villanueva, al camino ya para la costa. Yo miro a diario familias completas, pero el otro día iba una mujer con un carruaje y una bebecita, y digo yo, no, no puede ser. O sea, digamos que una niña que ya camina, tiene 8 años, 10 años, si es adolescente, ya tiene 15, pues a lo mejor ya involucraron en la toma de decisiones sobre el tema, pero una bebecita que iba en un carruaje es una cosa que a mí me da escalofrío, me parece que no, no debería ser, ¿verdad? Como vos mencionás, el tema de que las niñas no vayan a la escuela se ha normalizado, el tema de las niñas y adolescentes embarazadas se ha normalizado, que una cosa es el problema, ¿verdad vos? Y la otra es cómo se normaliza, y ya pareciera como que, pues, ¿qué tiene de raro? Así es, ¿Qué tiene de raro, verdad así vos? es. Sí, así es, correcto. Bueno, mire, nos va quedando poco tiempo, agradecerte por tu tiempo, agradecer también a las amigas y amigos que nos escuchan en Radio La Voz de Colomba. Quisiera dos cosas, una primero, brevemente, mire, que es el tema de por qué trabajar políticas públicas municipales en temas de niñez y adolescencia.
unos minutos para eso. Y de una vez, si querés, te planteo la otra porque ya el tiempo se nos ha ido, que es, así como dijiste, si alguien nos está escuchando, seguramente a nivel de Colomba, pero también de toda la costa sur y del occidente, nos están escuchando personas, miembros de consejos municipales, autoridades del nuevo gobierno, también nos escuchan en este programa. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué políticas públicas? Y la segunda, algún par de recomendaciones que le podrás dar a las nuevas autoridades, tanto nacionales como municipales, en temas de derechos de niñez y adolescencia. Bueno, gracias de nuevo, Edgar. Yo diría que las políticas públicas son una herramienta bastante valiosa que tanto garantes, hablo de alcaldes, síndicos, concejales y autoridades locales, como sociedad civil organizada o no, en los municipios y grupos de niños, niñas y adolescentes que son los titulares de derechos, tienen a su disposición para establecer un diálogo político entre ellos, ¿verdad? Para identificar cuáles son esos vacíos que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Pero cómo contextualizarlos en su municipio, cómo se da la falta de educación o qué tipos de violencias o qué tipo de situaciones de salud viven los niños en los municipios. Hacer planes desde lo municipal y asignarles un presupuesto porque si no se asigna un presupuesto son solo cartas de buenas intenciones. Entonces, ¿cómo esto permite que estos tres actores del enfoque de derechos, garantes, cogarantes y titulares de derecho, se formen y establezcan en esa formación un diálogo para construir ese producto que le entregan a la niñez del municipio, ¿verdad? Eh, y que posibilita, en conjunto con las acciones que a nivel nacional se hacen, mejorar la vida de los niños y las niñas y ojalá un día no solo mejorar la calidad de vida de los niños, sino que los niños y las niñas vivan y ejerciten sus derechos plenamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diría yo a los alcaldes? Miren, señores alcaldes, es su oportunidad de oro, es su oportunidad de oro porque ustedes ya están, en muchos casos, ya están invirtiendo en la niñez, pero no se han dado ni cuenta. Entonces, la política pública es una manera que ustedes tienen eh, de juntar todo, ¿verdad? Lo que hacen por la niñez, darle un enfoque de derechos y poderle demostrar a su comunidad y poder negociar, porque a la vez la política pública es una herramienta de gestión, nuevos fondos para la niñez de su municipio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le diría a los alcaldes. Bueno, ahorita se acaba de elegir la junta directiva de la NAM, tienen responsabilidad de apoyar estos ejercicios a nivel local, ¿verdad? Y es importante ahora en la elección de gobernadores, que son quienes lideran en los departamentos a sus alcaldes, este proceso de elaboración de políticas, también un llamado a la CGPLAN. La CGPLAN es la rectora de las políticas públicas, pero desconoce las políticas públicas municipales. Esperamos que las nuevas autoridades que han asumido en el puesto de comisionadas en asuntos municipales de la presidencia puedan involucrar no solo la política nacional de niñez, que dicho sea de paso no tiene presupuesto. Entonces, ¿cómo vincular esta política nacional, asignarle un presupuesto y vincular las políticas municipales? De veras como un sándwich, lo nacional con lo local a favor de los derechos de la niñez. Ese sería, y como yo sé que vamos ya en los últimos 2 minutos, Edgar, yo sí quisiera eh, darle una recomendación, no solo, yo digo a la población en general y a nuestras autoridades. Este fin de semana viajan para Ginebra compañeros de la red Niña Niño y viajan colegas, chicos y chicas, un chico y una chica de la CODENAG, que representan
a la asamblea de adolescentes y jóvenes de diferentes grupos, no voy a decir de todos los grupos, pero de diferentes grupos de Guatemala. Ellos van a presentar su informe alternativo sobre la situación de los derechos de la niñez, que me tocó la dicha de participar en esa elaboración. Y los chicos hicieron su propia adenda, o sea, su propia versión de los hechos. Por favor, estén pendientes, porque a partir de el regreso de ellos irá a haber una reunión con autoridades, pero también una conferencia de prensa, pero también un seguimiento a ese cumplimiento, porque yo les digo, pasamos un montón de tiempo haciendo este informe, pero si este informe no tiene seguimiento, no solo de parte de la Red Niña Niño, sino de todos nosotros como sociedad civil, las autoridades se quedan bien, gracias, ¿verdad? Entonces es nuestro compromiso, es parte de nuestro compromiso de incidencia política, darle seguimiento, porque luego el Comité de Derechos del Niño le hace observaciones al Estado de Guatemala, le dice, señores, no han cumplido en esto, no han cumplido en lo otro, o sí han cumplido en esto, pero hace falta fortalecer esto. Entonces, estén pendientes de esto. Digo, la semana entrante ellos van a estar en Ginebra presentando y a su regreso van a hacer una presentación que yo te pasaré información, Edgar, para que compartas con la audiencia de Radio Colomba. Mire, muchísimas gracias. Solo quiero, importante esto que decís, le vamos a dar seguimiento, sin duda, te agradecértelo. Ponerle nombre y apellido. Mencionaste a Anam, y sabes que el alcalde de Colomba, Herminio Castillo, es el vicepresidente. Con esta junta directiva se arma con un delegado de cada Varios, departamento. En el caso de Quetzaltenango, Herminio Castillo, Nino Castillo, el alcalde de Colomba, es el representante de Quetzaltenango y funge como vicepresidente. Y luego mencionaste el tema de Segeplan, Karin Slowin y Álida Vicente, compañera que tuvimos acá también en este programa. Así es que, sin duda, mucho de lo que dijiste tendrá eco. Vamos a mantener la comunicación con el alcalde de Colomba para poder plantearle con él sobre cuáles son sus planes. Ahora dice él que tiene más responsabilidades porque ya no solo es su municipio, su municipalidad, sino que también ojalá pueda con todo, porque realmente a nivel local hay grandes necesidades. Bueno, mire, se nos acabó el tiempo, lastimosamente, pero esta no será ni la sí, primera ni la última. Siempre es un gusto platicar gracias. con vos. Agradecerte muchísimo tu tiempo, tu trabajo, tu vida dedicada a esta causa. Sos un referente y lo sabes muy bien cuando uno quiere Gracias, algo sobre Edgar. niñez y adolescencia, sobre trabajo en esta materia, sobre enfoque de derechos, sobre paradigmas. Me acuerdo muy bien que eso lo aprendí de vos. Entonces, sos leyenda en esta materia. Seguramente nietecitas y nietecitos, todos este montón. Tienes generaciones. Yo recuerdo la china famosa, Yes. Boj, allá en Pana, pero hay muchísima gente que te admira, que te reconoce, muchos niños y niñas que no te conocen, pero que seguramente han recibido los beneficios del trabajo que junto a otras compañeras y compañeros has hecho a lo largo de tu vida. Así es que miren, gracias por eso. Así como dice el A vos, juramento, Edgar. que la historia te juzgue y te juzgará muy bien y te lo va a agradecer, ¿oíste? Mire, gracias. Sí, a vos, Edgar. Y gracias por estar trabajando conmigo en algún tiempo de esta vida. Y que Así es. seguiremos. Y Seguramente, seguimos. así es. Amigas y amigos, Muchas gracias, Radio Colomba, Ciprevica y Edgar Estrada, gracias por la invitación y gracias por poner a la niñez en esta agenda. gracias, mire. Amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos. Les esperamos el próximo jueves. Tendremos otra entrevista muy interesante, ya está acordada con la persona que nos va a acompañar la próxima semana. Así es que atentas y atentos y nos encontramos. Que tengan una buena semana. Hasta la próxima.